La naturaleza es tan impredecible como impresionante. Imagina una mañana en una pequeña granja en Alaska, una caminata en los Alpes suizos o un sereno día de pesca en la Columbia Británica, interrumpido por la presencia de un oso grizzly. En estas 6 historias te llevaremos al corazón de la naturaleza, donde los encuentros con los depredadores más poderosos transforman momentos de paz en luchas por la supervivencia. Acompáñanos mientras exploramos estos relatos, donde la línea entre la vida y la muerte es delgada y la naturaleza es implacable. En las primeras horas del 7 de julio de 2024, en las tranquilas afueras rurales de Talkeetna, Alaska, un pequeño granjero de pollos llamado Henry Thompson se preparaba para otro día en su granja. Como residente de toda la vida de esta parte de Alaska, había construido una vida modesta pero próspera con sus pollos que daban huevos y carne a la comunidad local. Su granja, rodeada de bosques y las montañas de la cordillera de Alaska, era hermosa y aislada. La agreste naturaleza que atrajo a Henry a esta vida también traía consigo los riesgos de vivir tan cerca de la naturaleza. El sol apenas comenzaba a salir, lanzando una suave luz dorada sobre la granja mientras Henry salía de su pequeña cabaña. El aire estaba fresco y la mañana era tranquila, solo se escuchaba el canto de los pájaros y el distante susurro de las hojas en la brisa. La granja de Henry era modesta, con algunos cobertizos, un jardín de vegetales y un gran gallinero donde mantenía a su apreciado rebaño. El gallinero, construido para resistir a pequeños depredadores como zorros y mapaches, siempre había sido suficiente para proteger a sus pollos. Al caminar hacia el gallinero, Henry notó algo extraño. La puerta que siempre aseguraba estaba ligeramente entreabierta. Su corazón se aceleró mientras apresuraba el paso, sintiendo una creciente inquietud. La escena ante él confirmó sus peores temores. El gallinero había sido atacado, había plumas esparcidas por el suelo y la malla estaba rasgada en varios puntos. La vista de su pacífica granja en desorden le provocó una ola de pánico. Sin que lo supiera, un oso grizzly había deambulado por su propiedad durante la noche. Atraído por el olor a pollos, el oso había irrumpido en el gallinero en busca de una comida fácil. Estos son animales poderosos e inteligentes, capaces de atravesar barreras cuando el hambre los impulsa. Al encontrar el gallinero lleno de comida potencial, el oso había causado la destrucción que Henry ahora veía. Mientras se acercaba para inspeccionar los daños, no sabía que aún estaba cerca oculto entre la espesa maleza que rodeaba la granja. El oso, sobresaltado por la repentina presencia de Henry, lo percibió como una amenaza. Atacó a Henry con una velocidad increíble. La distancia entre ellos se acortó, y antes de que pudiera reaccionar, el oso ya estaba sobre él. El ataque fue rápido y brutal. Con un fuerte golpe de su enorme garra, derribó a Henry. A pesar de sus años de experiencia con los peligros de la naturaleza en Alaska, no pudo igualar la fuerza del grizzly. Lo atacó ferozmente, causándole heridas que ponían en riesgo su vida, antes de retirarse nuevamente al bosque, dejando la granja en un silencio inquietante. Henry yacía inmóvil en el suelo con la luz de la mañana proyectando largas sombras sobre su cuerpo malherido. El oso había regresado al bosque, dejando la granja en un estado de silencio. Solo por pura suerte, un vecino que pasaba camino al pueblo notó la inusual quietud en la propiedad de Henry. Se detuvo para ver cómo estaba su amigo y comprendió la gravedad de la situación. Al ver el estado de Henry, el vecino actuó de inmediato. Llamó a los servicios de emergencia mientras hacía lo posible por estabilizarlo, quien apenas estaba consciente y perdía sangre rápido. Los minutos parecían horas mientras esperaban la llegada de ayuda. La ubicación remota de la granja significaba que los paramédicos tardaron un tiempo en llegar, pero su entrenamiento y rapidez fueron cruciales en esos primeros momentos críticos. Cuando llegaron los paramédicos, trabajaron rápido para evaluar las graves heridas de Henry. Su cuerpo presentaba profundas laceraciones y cortes causados por las poderosas garras del oso. Los médicos sabían que llevarlo a un hospital era la única oportunidad de supervivencia. Lo cargaron en la ambulancia y comenzaron el largo viaje hacia el hospital más cercano en Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, donde podían brindarle cuidados especializados. El equipo de emergencia estaba preparado para lo peor. Henry fue llevado de inmediato a cirugía, donde los doctores trabajaron para detener la hemorragia y reparar los extensos daños causados por el oso. La operación fue larga y complicada, con los cirujanos luchando por salvar su vida. El personal del hospital, acostumbrado a tratar heridas derivadas de actividades al aire libre, aún estaba impactado por la gravedad de su condición.
Mientras se recuperaba en cuidados intensivos, la noticia del ataque se difundió entre la comunidad agrícola local. La realidad de vivir junto a la vida silvestre en un área tan remota siempre se había entendido, pero este ataque puso esos peligros en primer plano. Los granjeros y residentes comenzaron a discutir la necesidad de medidas de seguridad más estrictas y la importancia de ser vigilantes. Tras el ataque, las autoridades locales y expertos en vida silvestre organizaron reuniones con la comunidad, enfatizando los riesgos de atraer osos a granjas y hogares. Se reforzó el consejo sobre asegurar el ganado, el almacenamiento adecuado de alimentos y la importancia de los repelentes de osos. La comunidad quedó afectada por lo sucedido a Henry. Su camino hacia la recuperación fue largo y doloroso. Sufrió múltiples cirugías y meses de rehabilitación, tanto física como emocional. La vida tranquila en su granja nunca volvería a ser la misma. El incidente sirvió como un recordatorio sobrio de la relación impredecible y a menudo peligrosa entre los humanos y la naturaleza salvaje. La historia se convirtió en un símbolo del delicado equilibrio entre vivir de la tierra y respetar las poderosas fuerzas de la naturaleza que la comparten. Un grupo de montañistas experimentados emprendió una desafiante expedición en las remotas regiones de los Alpes suizos, una zona conocida por su impresionante belleza y terreno accidentado. El grupo era compuesto por 5 excursionistas con experiencia. Peter, Anna, Lars, Martina y Félix había planeado este viaje durante meses. Todos eran apasionados de la naturaleza y habían pasado años explorando cadenas montañosas en todo el mundo. Los Alpes suizos, con sus cumbres y valles, eran el destino perfecto para su más reciente aventura. El grupo eligió una ruta que los llevó por los senderos menos transitados de la región del Valais, conocida por sus impresionantes vistas del Matterhorn y otras cumbres. El clima era ideal para caminar con cielos despejados y una brisa fresca que hacía más llevaderas las extenuantes subidas. Los montañistas estaban bien preparados, llevando todo el equipo necesario como bastones, cuerdas y suministros de primeros auxilios. Estaban familiarizados con los riesgos de caminar en alta montaña, como cambios repentinos del clima y la posibilidad de avalanchas, pero confiaban en sus habilidades y preparación. Mientras ascendían más alto en las montañas, el grupo se maravillaba ante la belleza intacta del paisaje. Los glaciares brillaban bajo el sol y el aire era puro y fresco. Los únicos sonidos eran el crujir de sus botas sobre los senderos rocosos y los lejanos cantos de los pájaros. Los montañistas estaban de buen ánimo, disfrutando de la camaradería que acompaña a una aventura compartida. Tenían planeado llegar a un refugio remoto en la montaña para descansar durante la noche y continuar su travesía al día siguiente. Al atravesar un paso estrecho, se encontraron con algo inesperado y aterrador. Un oso grizzly había llegado a la zona, probablemente migrando desde una región cercana, debido a los cambios en las condiciones ambientales. El oso, agitado y desorientado por el terreno, estaba buscando comida cuando notó a los excursionistas acercándose. Los montañistas se sorprendieron al ver la imponente figura del oso emergiendo detrás de un grupo de rocas. El oso reaccionó agresivamente ante la presencia del grupo. Peter, que estaba a la cabeza, era el más cercano al oso, y antes de que el grupo comprendiera el peligro, el animal atacó. Peter intentó retroceder lentamente, pero la velocidad del oso era abrumadora. El grupo intentó ahuyentarlo, usando sus bastones para hacer ruido y parecer más grandes. Gritaron y agitaron los brazos con la esperanza de disuadirlo, pero su agitación solo aumentaba. El oso se lanzó sobre Peter, derribándolo con sus garras. Los otros excursionistas se vieron obligados a retroceder, temiendo por su propia seguridad mientras intentaban encontrar una manera de salvar a su amigo. El sereno y pacífico paisaje alpino se convirtió en una escena de caos y miedo. Los esfuerzos del grupo por alejar al oso parecían inútiles ante la abrumadora fuerza y agresividad del animal. Peter estaba en estado crítico y el grupo se dio cuenta de que su expedición había tomado un giro mortal. Los Alpes suizos, símbolo de tranquilidad y belleza natural, se habían convertido en el escenario de un brutal encuentro, resaltando los peligros impredecibles que pueden surgir incluso en los entornos más familiares. Mientras el oso continuaba su implacable ataque sobre Peter, los otros montañistas sabían que debían actuar rápido para salvar su vida. Comenzaron a lanzar piedras y golpear el suelo con sus bastones, creando el mayor ruido y disturbio posible. Sus frenéticos esfuerzos finalmente asustaron lo suficiente al oso como para que se detuviera, dándoles una breve ventana para arrastrar a Peter fuera del peligro inmediato. El oso se retiró al terreno rocoso, desapareciendo en el paisaje de donde había surgido.
El grupo no perdió tiempo en atender las heridas de Peter. Sangraba con profundas heridas en el pecho y los brazos causadas por las poderosas garras del oso. Los montañistas rápidamente aplicaron presión en las heridas y usaron los suministros de primeros auxilios que llevaban, haciendo todo lo posible por estabilizarlo. La ubicación remota hacía imposible pedir ayuda inmediata, pero sabían que debían llevar a Peter a un lugar seguro lo antes posible. Los montañistas cargaron a Peter montaña abajo, moviéndose tan rápido y cuidadosamente como podían. El trayecto fue agotador, con cada paso trayendo más dolor a su amigo herido. Los empinados y rocosos senderos, que antes eran fuente de admiración, ahora se sentían como un cruel campo de obstáculos. El grupo solo pensaba en llevarlo a un lugar donde pudiera recibir atención médica, y las horas pasaron en un torbellino de agotamiento y ansiedad. Llegaron a una altitud más baja, donde pudieron contactar con los servicios de rescate. Se envió un helicóptero a su ubicación y en poco tiempo, Peter fue trasladado en avión a un hospital en Sion, una ciudad en el corazón de la región del Valais. En el hospital, el equipo médico estaba preparado para tratar las heridas de Peter. Fue llevado de inmediato a cirugía, donde los doctores trabajaron incansablemente para reparar el daño causado por el ataque del oso. El hospital estaba tenso, mientras los otros excursionistas esperaban noticias de su amigo. Los doctores lograron estabilizar a Peter, pero su recuperación sería larga y difícil. La gravedad de sus heridas significaba que necesitaría una extensa terapia física, y el trauma emocional del ataque también llevaría tiempo para sanar. El grupo que antes estaba lleno de emoción y anticipación por su aventura, ahora se enfrentaba a la dura realidad de lo sucedido. El incidente conmocionó a la comunidad montañista y más allá. La inesperada presencia de un oso grizzly en los Alpes suizos fue un recordatorio de los cambios en los patrones de la fauna debido al cambio climático. El evento desató debates sobre la necesidad de una mayor conciencia y preparación para tales encuentros en áreas que antes se consideraban seguras. La imagen idílica de los Alpes suizos ahora estaba teñida de precaución, mientras tanto locales como visitantes asimilaban los nuevos riesgos que presenta el cambiante equilibrio de la naturaleza. Un grupo de turistas se dispuso a explorar los paisajes escarpados e impresionantes de la península de Kamchatka en Rusia, una región famosa por su dramático paisaje volcánico, vastos espacios salvajes y diversa fauna. La península de Kamchatka, ubicada en la parte más oriental de Rusia, es uno de los lugares más remotos e intactos del planeta. Es hogar de volcanes activos, fuentes termales y una abundante vida silvestre, incluido el oso grizzly. El grupo de turistas provenientes de varios países había llegado para admirar la belleza natural de esta región única, atraídos por la promesa de aventura y la fascinación de la naturaleza salvaje. El grupo, liderado por guías locales experimentados, estaba formado por 10 personas. Entre ellos estaban John, un fotógrafo de vida silvestre de Canadá, María y su esposo Carlos, ávidos excursionistas de España, Sophie, una entusiasta de la naturaleza de Francia, y varios otros que compartían la pasión por explorar los lugares más remotos y salvajes del mundo. Los turistas estaban ansiosos por capturar los impresionantes paisajes y la variada fauna que Kamchatka ofrecía. Estaban especialmente emocionados por la oportunidad de ver osos grizzly en su hábitat natural, sabiendo que la península es conocida por su densa población de osos. La mañana del 12 de julio, el grupo salió temprano, caminando por los densos bosques y el terreno volcánico característicos de la península. El clima era fresco con una ligera niebla que le daba un toque etéreo al paisaje. Los guías lideraban el camino, llevando a los turistas por un sendero bien conocido que seguía el curso de un río lleno de salmones. Este río era un lugar favorito de alimentación para los osos grizzly, que a menudo se veían pescando salmón durante los meses de verano. Al acercarse al río, los turistas sacaron sus cámaras, ansiosos por capturar la belleza del entorno. El sonido del agua corriendo y los lejanos cantos de los pájaros llenaban el aire, creando una atmósfera de paz. Los guías recordaron al grupo que se mantuvieran juntos y atentos, sabiendo que esa zona era un punto clave de actividad de osos. A pesar de las advertencias, la emoción del momento y el deslumbrante paisaje hicieron que los turistas se absorbieran en la fotografía. Sin que ellos lo supieran, un oso grizzly estaba cerca, probablemente atraído al río por la abundancia de salmón. Al sentir la presencia de los turistas, se agitó. Son conocidos por ser altamente territoriales, especialmente cuando sienten que su fuente de alimento está amenazada.
oculto por la densa vegetación, observaba al grupo a la distancia, instintivamente listo para defender su territorio. De repente, la escena pacífica se rompió. Sin previo aviso, el oso grizzly cargó contra el grupo, moviéndose con una velocidad alarmante. Los turistas entraron en pánico. Los guías entrenados para estas situaciones gritaron al grupo que retrocediera. Los turistas corrieron para escapar, dejando atrás cámaras y equipo en la confusión. Pero John no logró escapar a tiempo. El oso, impulsado por sus instintos territoriales, lo alcanzó, derribándolo con un poderoso zarpazo. Los otros turistas solo podían mirar con horror mientras lo atacaba, infligiendo graves heridas con sus poderosas mandíbulas y garras. Los guías, al presenciar la aterradora escena, sabían que debían actuar. Tomaron su spray antiosos, un potente repelente que siempre llevaban en estas remotas y peligrosas regiones. Con manos firmes rociaron al oso, apuntando a su rostro. Sorprendido y cegado por la potente niebla, rugió frustrado y retrocedió de John. Dudó por un momento antes de retirarse al denso follaje, desapareciendo tan rápido como había aparecido. El grupo corrió al lado de John, cuyas heridas eran graves y su estado crítico. Los guías, entrenados en primeros auxilios de emergencia, comenzaron de inmediato a tratarlo, haciendo todo lo posible por detener el sangrado y estabilizarlo. Los turistas, que momentos antes capturaban la belleza de la península de Kamchatka, ahora se enfrentaban a la dura realidad de la naturaleza salvaje. El ambiente era tenso, todos conscientes de que aún estaban lejos de recibir ayuda y de que la vida de John pendía de un hilo. Los guías improvisaron una camilla con su equipo, sabiendo que debían llevar a John a atención médica lo más rápido posible. La ciudad más cercana con instalaciones médicas era Petropavlovsk-Kamchatsky, la capital del krai de Kamchatka, pero estaba a horas de distancia. Comenzaron el arduo viaje de regreso, avanzando lo más rápido posible por el difícil terreno, mientras mantenían una vigilancia constante por si el oso regresaba. El regreso a la seguridad fue agotador, pero el grupo avanzó motivado por la urgente necesidad de salvar la vida de John. Después de varias horas de intenso esfuerzo, llegaron al campamento base, donde pudieron solicitar una evacuación en helicóptero. Cuando llegó John, fue trasladado al hospital en Petropavlovsk-Kamchatsky. El equipo médico estaba preparado para su llegada y lo llevaron de inmediato a cirugía para tratar sus heridas que ponían en peligro su vida. Las secuelas del ataque impactó a la comunidad local y el mundo del turismo de aventura. El incidente destacó los peligros impredecibles que existen en la naturaleza, incluso para aquellos que son experimentados y están bien preparados. Fue un recordatorio claro de que la belleza de lugares como la península de Kamchatka conlleva riesgos inherentes que siempre deben respetarse. La recuperación de John fue larga y difícil, requiriendo múltiples cirugías y rehabilitación. La experiencia dejó una huella duradera en todos los involucrados, especialmente en los turistas que presenciaron el ataque de primera mano. El evento también reavivó el debate sobre la importancia de seguir los protocolos de seguridad en territorios de osos y la necesidad de mayor conciencia entre los turistas sobre los peligros potenciales en áreas tan remotas y salvajes. La península de Kamchatka, aunque sigue siendo un lugar de belleza, ahora también guarda la memoria de este aterrador encuentro con uno de los depredadores más poderosos de la naturaleza. A principios de septiembre de 2012, una pareja de recién casados, Emily y David Thompson, emprendió su luna de miel soñada en la naturaleza virgen del Parque Nacional Glacier en Montana. El parque, conocido por sus vistas impresionantes, montañas escarpadas y abundante fauna, siempre había sido un lugar de maravillas para la pareja. Ambos eran apasionados amantes de la naturaleza y compartían un profundo vínculo por su amor por el aire libre. Su relación floreció durante sus numerosos viajes de senderismo juntos, y a menudo hablaron sobre explorar la vasta belleza del Parque Nacional Glacier. Se conocieron en la universidad, ambos estudiando ciencias ambientales, y su pasión compartida por la naturaleza los unió rápidamente. Pasaban los fines de semana, caminando por los bosques, acampando bajo las estrellas, y planificando futuras aventuras a algunos de los lugares naturales más hermosos del mundo. Cuando se casaron, era natural que su luna de miel se pasara en un lugar que tenía tanto significado para ambos. Después de su boda, la pareja decidió que un viaje al Parque Nacional Glacier sería la manera perfecta de comenzar su nueva vida juntos. El parque, ubicado en las montañas rocosas de Montana, ofrecía todo lo que podían haber soñado: picos, lagos y senderos para explorar.
La idea de caminar por la naturaleza intacta era un sueño hecho realidad para ellos. En la mañana del 7 de septiembre, Emily y David salieron en lo que debía ser una caminata tranquila por uno de los muchos senderos panorámicos del parque. El clima era perfecto con cielos despejados y una suave brisa que llevaba el aroma a pino en el aire. Habían empacado un almuerzo ligero y algunos bocadillos, planeando disfrutar de un picnic junto a uno de los lagos cristalinos del parque. Mientras caminaban de la mano por el sendero, admiraban los árboles, los picos nevados a lo lejos y la tranquilidad que los rodeaba. El sendero solo tenía el ocasional canto de pájaros y el susurro de las hojas bajo sus pies. La pareja se sentía completamente a gusto, disfrutando la serenidad del momento y la alegría de estar juntos en un lugar tan hermoso. Pero un oso grizzly también estaba en el área, atraído por el aroma de sus bocadillos. Los osos grizzly nativos del parque son conocidos por su potente sentido del olfato y su naturaleza territorial. Probablemente buscando comida antes de la larga hibernación invernal, había captado el olor y lo siguió, acercándose a la pareja mientras caminaban. Mientras continuaban por el sendero, estaban completamente inconscientes del peligro que acechaba cerca. Al percibir la presencia de la pareja, el animal se agitó y se volvió defensivo. Sin previo aviso, el oso atacó desde el matorral, su masiva figura avanzando hacia ellos con una velocidad aterradora. La caminata tranquila se convirtió en una pesadilla en un instante cuando el oso centró su agresión en David, quien fue tomado por sorpresa por el ataque repentino. El paisaje sereno del Parque Nacional Glacier, que había sido un símbolo de su amor y aventura, ahora era el escenario de un trágico encuentro con uno de los depredadores más formidables de la naturaleza. La repentina embestida del oso dejó a Emily en estado de shock, pero pronto se dio cuenta del peligro en el que estaban. David intentó proteger a Emily, poniéndose entre ella y el oso, pero la agresión era abrumadora. Lo derribó con un potente zarpazo, sus garras desgarrando su ropa y carne. A pesar de los desesperados intentos de Emily por ayudar, la fuerza del oso era demasiada. Ella tomó una rama cercana y la agitó esperando asustarlo, pero sus esfuerzos solo parecían enfurecerlo más. En el caos, el oso centró su ataque en David, que ahora estaba gravemente herido. Emily solo podía mirar mientras el oso atacaba a su esposo. Los sonidos del ataque resonaban entre los árboles, rompiendo el silencio de la tranquila mañana. Ella gritaba pidiendo ayuda, pero estaban en lo profundo de la naturaleza, lejos de otros excursionistas o asistencia. Después de lo que pareció una eternidad, el oso soltó a David y se retiró al matorral, tal vez satisfecho de que la amenaza a su territorio había sido neutralizada. Emily corrió a su lado con las manos temblando mientras trataba de detener el sangrado. Estaba apenas consciente con heridas severas, necesitaban ayuda de inmediato, pero estaban a millas de la estación de guardabosques más cercana. Sin tiempo que perder, Emily usó su teléfono para llamar a los servicios de emergencia para describir su ubicación y el ataque. Los guardabosques experimentados respondieron rápidamente. Se despachó un helicóptero de rescate a su ubicación. Cada minuto era crucial. El helicóptero llegó y evacuó a David al Centro Médico Regional de Kalispell, el hospital más cercano capaz de tratar tales heridas mortales. El equipo médico del hospital estaba preparado para lo peor. Fue llevado de inmediato a cirugía, donde los doctores trabajaron incansablemente para estabilizarlo. Emily, quien fue llevada al hospital junto a su esposo, estaba en estado de shock, con la mente llena de miedo y preocupación. A pesar de los mejores esfuerzos de los doctores, las heridas de David eran demasiado graves. El trauma del ataque del oso había causado daños irreparables y después de horas de cirugía los doctores no pudieron salvarlo. Emily tuvo que enfrentar la devastadora realidad de que su esposo, con quien había comenzado un nuevo capítulo en la vida, había fallecido. El trágico evento impactó a la comunidad del Parque Nacional Glacier y más allá. Visitantes y locales por igual fueron recordados de los peligros impredecibles de caminar en territorio de osos. Las autoridades del parque aumentaron las advertencias y reforzaron los protocolos de seguridad, enfatizando la necesidad de precauciones adecuadas, incluso en senderos que parecían seguros. La pérdida de Emily se convirtió en un doloroso testimonio del poder bruto de la naturaleza y la importancia de respetar la naturaleza salvaje. El Parque Nacional Glacier ahora también guardaba la memoria de una vida trágicamente interrumpida. En enero de 2018, un grupo de pescadores experimentados se embarcó en una expedición de pesca en el remoto y asombrosamente hermoso bosque lluvioso granoso en Columbia Británica.
Conocido por sus árboles antiguos, ríos cristalinos y abundante fauna, es una de las últimas áreas de naturaleza virgen en el mundo. El grupo compuesto por Tom, Richard, Mark y Steve había estado planeando este viaje durante meses. Todos eran apasionados de la pesca y habían viajado desde varias partes de América del Norte para experimentar la emoción de pescar en uno de los entornos más prístinos de la Tierra. El bosque lluvioso Granoso alberga una diversa variedad de vida silvestre, incluyendo el oso grizzly. Los pescadores eran conscientes de los riesgos de pescar en territorio de osos, pero el atractivo de los ríos intactos y la promesa de pescar salmones salvajes era demasiado tentadora para resistir. Llegaron preparados con aerosol para osos y otro equipo de seguridad, y estaban seguros de su capacidad para manejar cualquier posible encuentro con la fauna local. El grupo llegó a su lugar de pesca elegido temprano en la mañana, justo cuando la primera luz del amanecer comenzaba a atravesar el denso dosel del bosque. El aire era fresco y limpio, y los únicos sonidos eran el suave murmullo del río y el ocasional canto de un pájaro. Los pescadores prepararon su equipo a lo largo de la orilla del río, emocionados por comenzar su día de pesca. Lleno de salmones que subían corriente arriba para desovar, era el lugar perfecto para una captura exitosa. Los pescadores comenzaron a sacar un pez tras otro. La emoción de las capturas exitosas llenaba el aire y el grupo estaba de excelente ánimo. El entorno exuberante y la emoción de la pesca creaban una experiencia inolvidable. Pero no estaban solos en su apreciación de los abundantes peces en el río. Sin que ellos lo supieran, un oso grizzly también estaba cerca, atraído por la misma fuente de alimento que había llevado allí a los pescadores. Probablemente defendiendo una reserva de comida cercana, o simplemente atraído por el olor de los peces, había estado observando a los pescadores desde la cobertura del denso matorral. Los grizzlies son conocidos por su potente sentido del olfato y su naturaleza territorial, especialmente cuando se trata de comida. El oso, sintiéndose amenazado por la presencia de los pescadores tan cerca de su fuente de alimento, comenzó a agitarse. De repente atacó desde el matorral con su masiva figura moviéndose con velocidad alarmante. Los pescadores, sorprendidos por la repentina aparición, cayeron en un estado de pánico. La tranquila mañana en la orilla del río se convirtió en una escena caótica mientras el oso se centraba en Mark, que estaba en el proceso de sacar un gran salmón. Impulsado por el instinto y la agresión territorial, vio a Mark como una amenaza directa a su comida y atacó con ferocidad. Él, al darse cuenta del peligro, levantó instintivamente su caña de pescar cuando el oso se lanzó hacia él. Usando la caña como un arma improvisada, logró repeler el primer ataque, pero no sin sufrir graves lesiones en su brazo y hombro. Los otros pescadores, congelados por el miedo y la incredulidad, miraban mientras Mark luchaba por defenderse del poderoso animal. Mientras el oso grizzly continuaba su ataque, Mark luchaba por protegerse, usando la caña de pescar como una barrera entre ellos. Los potentes zarpazos del oso dejaron profundas heridas en el brazo y hombro de Mark, pero su rápida reacción y determinación impidieron que el oso causara heridas aún más graves. Los otros pescadores comenzaron a actuar. Richard, que había estado más cerca del equipo, tomó el aerosol para osos y lo dirigió hacia el oso. La niebla pestilente golpeó al oso directamente en la cara, haciendo que retrocediera con dolor y confusión. Ahora desorientado por el aerosol, vaciló un momento antes de retirarse al espeso matorral del que había emergido. El peligro inmediato había pasado, pero la realidad de la situación se hizo sentir rápidamente. Mark estaba herido, su brazo sangraba y necesitaba atención médica urgente. Los otros pescadores corrieron a su lado, usando los suministros que tenían para vendar sus heridas y detener el sangrado lo mejor que pudieron. La ubicación remota del bosque lluvioso Granoso dificultaba la llamada de ayuda inmediata, pero el grupo logró contactar a los servicios de emergencia usando un teléfono satelital que habían traído para tales situaciones. La instalación médica más cercana estaba a horas de distancia y sabían que llevar a Mark allí rápidamente era crucial. El grupo ayudó a Mark a levantarse y comenzó la larga y ardua caminata de regreso a su vehículo, que estaba estacionado a varias millas de distancia. El viaje a través del denso bosque fue lento y doloroso, con cada paso causando un gran malestar a Mark. Los otros pescadores se turnaron para apoyarlo, con sus mentes enfocadas únicamente en llevarlo a salvo. La tranquilidad de la mañana se había roto, reemplazada por una urgente tensión mientras avanzaban a través de la naturaleza, constantemente conscientes del potencial de un peligro mayor.
Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a su vehículo y condujeron lo más rápido posible hasta el pueblo más cercano, Bella Coola, donde Mark fue evacuado en helicóptero a un hospital. El equipo médico allí estaba preparado para su llegada, llevándolo a cirugía para tratar sus heridas. Los doctores trabajaron para reparar los daños causados por el ataque del oso, estabilizando a Mark y asegurando que se recuperaría. El encuentro dejó un impacto duradero en el grupo de pescadores y en la comunidad pesquera de Columbia Británica. El incidente sirvió como un recordatorio contundente de los riesgos inherentes de pescar en territorio de grizzlies, incluso para aquellos que son experimentados y bien preparados. Las discusiones sobre la importancia de la vigilancia constante y la necesidad de medidas de seguridad mejoradas en territorio de osos se volvieron más frecuentes mientras el grupo reflexionaba sobre la fina línea entre aventura y peligro en la naturaleza. El bosque, lluvioso granoso, aunque sigue siendo un lugar de increíble belleza y oportunidad, ahora también guarda la memoria de una experiencia angustiante que ninguno de los pescadores olvidará jamás. En diciembre de 2015, en el corazón del áspero interior de Alaska, la familia Miller se preparaba para otro invierno riguroso. Los Miller habían vivido en su finca cerca del pequeño pueblo de Tok durante más de una década. Su vida era de autosuficiencia, basada en el trabajo duro y una profunda conexión con la tierra. La familia estaba compuesta por John y Sarah Miller, junto con sus dos hijos, Emily y Jake. Eligieron esta vida remota por su simplicidad y la oportunidad de criar a sus hijos cerca de la naturaleza. Su finca era una modesta pero resistente cabaña de troncos, rodeada de densos bosques y vastas áreas salvajes. Los Miller criaban ganado, incluyendo gallinas y cabras, que les proporcionaban huevos, leche y carne. También cuidaban un pequeño jardín de vegetales que les ayudaba a sostenerse durante los largos y fríos meses. La vida en el interior de Alaska era desafiante, con inviernos largos y la constante necesidad de estar alerta contra los elementos y la fauna que compartía su tierra. John era un antiguo guardabosques consciente de los peligros que conllevaba vivir en una zona tan remota. Había inculcado en su familia un respeto por la naturaleza salvaje y los animales que la habitaban. Los Miller siempre eran cuidadosos al almacenar su comida de manera segura, sabiendo que el olor podría atraer a los depredadores. Los osos eran una preocupación constante, especialmente en otoño cuando se preparaban para la hibernación y eran más propensos a acercarse a los asentamientos humanos en busca de comida. A medida que avanzaba diciembre, los días se acortaban y las temperaturas comenzaban a bajar. La familia pasaba la mayor parte de su tiempo preparándose para el invierno, recolectando leña, conservando alimentos y reforzando su cabaña contra la nieve que se avecinaba. Cuando el sol se ocultaba en el horizonte, John notó algo inusual. El frenético cacareo de sus gallinas interrumpió la tranquila atmósfera de su finca. Salió a investigar y descubrió que un oso grizzly había entrado en su propiedad. El oso, impulsado por el hambre, había roto el gallinero y también estaba atacando al ganado. El corazón de John latía con fuerza mientras observaba al poderoso animal devastar su cuidadosamente mantenida granja. Sabía que eran peligrosos, especialmente cuando estaban desesperados por comida. John corrió de vuelta a la casa para tomar su rifle, esperando ahuyentarlo antes de que causara más daño. Pero el oso no se intimidó. El olor del ganado y la comida almacenada lo había atraído demasiado cerca de la finca y no estaba dispuesto a irse con las manos vacías. John disparó un tiro de advertencia al aire, pero el sonido parecía agitar aún más al oso. Dejó el gallinero y comenzó a moverse hacia la cabaña, su cuerpo masivo rompiendo el matorral mientras avanzaba. Al darse cuenta de que su hogar estaba ahora en peligro, John y Sarah metieron a los niños dentro, asegurando las puertas y ventanas lo mejor que pudieron. El oso comenzó a rasgar la cabaña, sus enormes patas dejando profundas marcas en la madera. La familia estaba atrapada dentro, aterrorizada mientras el oso continuaba su asalto a su hogar. La pacífica finca se había convertido en una escena de caos, y los Miller sabían que estaban en la lucha de sus vidas. El ataque implacable del oso a la cabaña continuaba mientras los Miller se agrupaban dentro, su miedo creciendo con cada fuerte golpe. Las delgadas paredes de madera de su hogar no aguantarían mucho más. Se dio cuenta de que debían actuar. Tomó su rifle una vez más, esperando que esta vez un disparo directo pudiera ser suficiente para alejar al oso. Con mano firme apuntó a través de una pequeña abertura en la puerta y disparó al oso. La bala dio en el blanco, rozando el hombro del oso. Soltó un rugido de dolor y furia, pero en lugar de retirarse se volvió aún más agresivo
estrellando su enorme cuerpo contra la puerta de la cabaña. La fuerza del impacto astilló la madera, y la puerta comenzó a doblarse bajo la presión. En un intento desesperado por proteger a su familia, John tomó una olla de metal de la cocina y comenzó a golpearla contra las paredes, tratando de hacer el mayor ruido posible. El estruendoso sonido, combinado con el dolor del disparo, hizo que el oso se detuviera. Vaciló un momento y luego comenzó a alejarse lentamente de la cabaña. Se dio la vuelta y regresó al bosque, dejando a los Miller temblando pero vivos. La familia permaneció dentro durante horas demasiado asustada para moverse, hasta que estuvieron seguros de que el oso se había ido. Cuando salieron, vieron la magnitud de los daños. El gallinero estaba destruido y varios de sus animales estaban muertos o desaparecidos. La cabaña misma mostraba profundas cicatrices de las garras del oso, un recordatorio sombrío de lo cerca que estuvieron del desastre. Las heridas de John del encuentro fueron graves, su brazo y hombro tensos por el retroceso del rifle y la lucha para defender su hogar necesitaron atención médica. Sarah le curó las heridas lo mejor que pudo antes de emprender el largo viaje a la ciudad Tok, donde John pudiera recibir el tratamiento adecuado. En la pequeña clínica, el médico local trató las heridas de John, elogiándolo por su valentía al proteger a su familia. Pero el ataque dejó más que solo heridas físicas. El impacto psicológico en toda la familia fue profundo. Los Miller regresaron a su finca con una nueva comprensión de los peligros que implica vivir en una zona tan remota. El ataque provocó una conversación más amplia en la comunidad local sobre la creciente tensión entre los asentamientos humanos y la fauna salvaje en la naturaleza de Alaska. Los vecinos comenzaron a discutir maneras de mejorar las medidas de seguridad y algunos incluso consideraron mudarse a áreas más seguras. La odisea de los Miller se convirtió en un recordatorio contundente de la naturaleza impredecible de la vida salvaje y el desafío continuo de coexistir con las poderosas criaturas que también llaman hogar a Alaska.